Y aprendías los diferentes tipos de alineación que estás un poco al inicio. Pero esas son prácticas cuando lo hacemos de forma algorítmica, que es lo que vamos a intentar hacer ahora. Muy bien, para tener conocimientos previos, acordarse que el miocito, que es la célula o la unidad funcional a nivel cardíaco, ¿no? Se encarga de dos principales funciones, ¿no? La conducción de impulsos eléctricos y la contracción mecánica. Tiene una propiedad muy importante que es la llamada automaticidad. ¿Alguien sabe lo que es una automaticidad? ¿O por qué se le conoce que el miocito tiene esa propiedad de automaticidad? ¿Perdón? Exacto, ¿no? Tiene un sistema de conducción nerviosa autónomo, o sea, no necesita necesariamente el impulso nervioso y puede él mismo neutralizarse por sí mismo, ¿ya? Cosa que otras células no tienen esa propiedad. Es excitable porque puede llegar a una conductividad nerviosa y generar un potencial de acción para poder conducir o hacer la contracción o de polarización local. Y tenemos unas estructuras que llamamos el sincicio funcional, que son las llamadas uniones GAP, que es por donde van a pasar los electrolitos para poder conducir o repolarizar o depolarizar. Entonces, en nuestro corazón tenemos un mecanismo fisiológico para poder bombear el corazón por minuto. Si yo les preguntara en el examen, que no va a venir, si yo les preguntara cuál es el marcapaso fisiológico a nivel cardíaco, ¿cuál sería? El nodo sinusal, llamada sinoauricular. Y miren que en este cuadro les presento la frecuencia que debe generar cada marcapaso, ¿ya? Porque no solamente tenemos el marcapaso que es el nodo sinusal, también tenemos al nodo auriculoventricular, al haz de His y las fibras de Purkinje. Mientras menos sea, o mientras más abajo sea la conductividad, la frecuencia cardíaca va a ir siendo menor. Es decir, si el nodo sinoauricular bota una frecuencia de 70, 80 o hasta 100, el nodo auriculoventricular generará una frecuencia de 40 a 60. El haz de His será de 40 y las fibras de Purkinje de 15 a 20. ¿Ya? Pero para que yo pueda decir que comanda el nodo auriculoventricular, tiene que haber una falla del nodo sinusal. Para que funcione el haz de His, tiene que dejar de funcionar el nodo auriculoventricular. Y para que funcione las fibras de Purkinje, tendrá que dejar de fallar, o tendrá que fallar el haz de His, ¿no? Todo es una cadena que nos va a mostrar las frecuencias cardíacas de cada marcapaso que vamos a encontrar. Entonces, hasta ahí, yo podría deducir qué cosa. Que si yo tengo una frecuencia de 40 o de 30 latidos por minuto, ¿qué me está queriendo decir indirectamente? Que mi nodo sinusal ha dejado de funcionar, o que el nodo auriculoventricular ha dejado de funcionar. Entonces, probablemente que haya arriba, que se haya bloqueada la conductividad. Por eso ahí vienen los términos de bloqueo auriculoventricular. O también, cuando deja de funcionar el nodo sinoauricular, tenemos una enfermedad llamada síndrome de seno enfermo. Y eso vamos a ver que las frecuencias cardíacas van a ser mínimas, o sea, van a ser de frecuencia rara. ¿Por qué? Porque ha dejado de comandar marcapasos de arriba para poder empezar a funcionar los marcapasos básicos. Muy bien, solamente para tener en cuenta este grupo, ¿no? Cada vez nos acompaña fisiología en la parte cardíaca. Tenemos que esta es una despolarización, potencial de acción, potencial de acción del corazón, ¿no? Existen dos mecanismos en los cuales se genera esta potencial de acción. Uno es la despolarización. ¿Qué vendría a ser la despolarización en términos simples? ¿Qué es la despolarización? Ingreso de sodio. Si tuvieran que decirlo solamente en una sola palabra, dilatación negativa. En una sola palabra, despolarización. Significa contracción. Contracción. Y repolarización. Relajación. Relajación. Muy bien, entonces, para que suceda esta despolarización,
tiene que haber un ingreso de algunos iones y también salida de algunos iones, ¿no? Esta es una fase de reposo, ¿no? Un reposo. Pero basta que haga un ingreso de sodio para que este potencial de acción empiece a generar un pico máximo, ¿no? A eso se le conoce como un mecanismo de despolarización. ¿Quién lo va a hacer? Y el ingreso de sodio. Luego estamos en la fase 1, donde aquí va a haber una salida de potasio mediante estos canales, que son los canales de Ig. Luego, ya en la fase de meseta, vamos a encontrar que está en la fase 2 y aquí va a haber una salida de potasio con un ingreso de calcio. ¿Ya? Pero miren que este ingreso de calcio se hace mediante este canal, que es un canal de calcio lento. ¿Ya? Canal de calcio lento. ¿Por qué es importante que este canal de calcio sea lento? ¿No? Porque imagínate que la despolarización o que esta fase mesetas caiga tan rápido, el corazón tiene la capacidad entonces de decir, ya, si he caído tan rápido, entonces tengo la capacidad de volverme a despolarizar. Y esa no es la idea. La idea es que el calcio ingrese de manera lenta para que siga manteniendo esa fase de meseta. ¿Ya? Muy bien, en la fase 3 ya viene a ser el inicio de la repolarización. Todavía no estamos en la fase de repolarización, es el inicio de la fase de repolarización. Aquí también sigue habiendo la salida de potasio entre estos canales, que es el IKB y el IKS. Y en la fase 4 ya vendría a ser el fenómeno de repolarización, ¿no? En un estado de reposo que empieza a presentar esta salida. Entonces, si este mecanismo yo quisiera expresarlo en el EKG, ¿cómo se expresaría la despolarización? Con el QRS, ¿no? Con el QRS. Y la repolarización, ¿cuál sería la repolarización? La onda de E. Muy bien. Y la despolarización lo que también implica es que nos haga ver el QRS, que el QRS vendría a ser la contracción ventricular. Y si yo les dijera cuál representa la contracción auricular, ¿cuál representa la contracción auricular? La onda P. Entonces tenemos esa guía, ¿no? Contracción auricular, onda P. Contracción ventricular, el QRS, que vendría a ser la despolarización ventricular. Y la repolarización vendría a ser la onda P. El QRS, que representa la despolarización, y la onda P, que representa la repolarización. Muy bien. Eso también es para hablar en términos también básicos en cuanto a la electrofisiología. Habíamos mencionado que entonces debe haber un ingreso de ciertos iones para que se genere este potencial de acción. Pero para que este potencial de acción no salga alterado o no haya ningún impulso eléctrico que lo vuelva a estimular, existen estos periodos refractarios. ¿En qué consisten los periodos refractarios? Tenemos el primero, que es el periodo refractario absoluto. Este periodo refractario absoluto, como su mismo nombre le dice, absoluto, a este nada ni nadie lo va a poder estimular. Nada ni nadie lo estimula. Así venga quien sea, a este potencial de acción no lo van a volver a estimular. Entonces quiere decir que este es el que mantiene que el potencial de acción se mantenga en un estado en meseta hasta acabar toda su fase de ingreso en la fase 4. Pero miren lo que aparece acá, un periodo refractario relativo. ¿Qué quiere decir un periodo refractario relativo? Que a este periodo, o sea, en esta fase, donde ya vemos esta curva que está ingresando al lado amarillo, que es el periodo refractario relativo, es en esta fase donde el potencial de acción se vuelve vulnerable. ¿A qué? A cualquier estímulo eléctrico que lo puede estimular. Pero ¿cuál es el problema? Que para que pueda ser estimulado en este periodo refractario relativo, necesita que este estímulo sea mayor, sea muy exagerado ese estímulo. Porque si lo estimula un solo pequeño piquete, no lo va a poder generar ningún tipo de efecto. En este periodo refractario relativo lo que necesita es que haya un mayor estímulo para poder generar
potencial de acción. Pero existe otra zona mucho más grave, que es el periodo refractario supranormal. Y en este periodo supranormal, aquí sí puede haber cualquier mínimo estímulo para poder generar un nuevo potencial de acción. Entonces, esa es la parte fisiológica que deben de saber, que piensa que mantiene a todo un potencial de acción estable un periodo refractario absoluto. ¿Qué es el potencial refractario relativo? Que basta un estímulo muy grande para que pueda estimular un potencial de acción nuevo. Y el periodo supranormal es que basta que haya un estímulo mínimo para poder generar un nuevo potencial de acción. Muy bien, entonces, ya para empezar lo que son las áreas del electrocardiograma. El ritmo sinusal, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de ritmo sinusal? ¿Cómo ustedes podrían expresar un ritmo sinusal? Y vamos a ponerlo en un ejemplo. A ver, ¿cómo yo sé que este EKG está bien o está mal? A ver, ustedes que han llevado un año de EKG. Si yo te muestro este EKG y les va a pasar que sus tías, su abuelo, su bisabuelo, ya le dijimos, ¿qué tomó este EKG? No sé, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Cómo van a saber si este electrocardiograma está bien? Entonces, cuando te mandan a leer un EKG, lo primero que tienes que decir es, o preguntarte si el EKG está en ritmo sinusal o no. ¿No? Muy bien. ¿Cómo sé que está en ritmo sinusal? ¿Qué es lo primero que debo fijar? ¿La onda? Ya, muy bien. ¿Hay presencia de onda P? Sí, ¿no? ¿Están en todas las derivadas? ¿Cómo que no? Sí están, pero ¿cómo le examen? ¿Es este? Sí están, ¿no? Mira, aquí está la onda P, ¿no? Aquí también está la onda P, aquí también está la onda P, aquí también está la onda P, aquí también. Sí está la onda P en todos. Muy bien. ¿Cuál es otra regla para decir que el paciente o que este EKG está en ritmo sinusal? Muy bien, ¿no? Que la distancia entre R y R sea regulares. Muy bien. ¿Y cuál sería otra? Que obviamente debe haber una onda P que preceda a quién? Al RS. Es la regla clásica para saber que un electrocardiograma está bien tomado o está en ritmo sinusal. ¿Cuál es lo otro que debo de verificar? La frecuencia, ¿no? La frecuencia. Muy bien. ¿Cómo podría calcular la frecuencia en este electrocardiograma? Muy bien, ¿no? La distancia entre R y R, ¿no? Que son los cuadraditos chiquitos, y esto lo vamos a dividir en 1500 entre el número de cuadraditos que presenta. A ver, ¿quién me dice cuánto tiene de frecuencia este paciente? No es necesario que encuentren los chiquitos, chicos. También cuando lo tratamos antes. A ver, ¿quién me dice? Para un punto en el examen. A ver. ¿No he dicho qué examen? 75. 75. Muy bien, 75. 75 latidos por minuto. ¿Qué más debo de ver luego de eso? El eje. ¿No? Y luego del eje, ¿qué tengo que ver? ¿Cómo? Morfología de las ondas. Esa debe ser su práctica diaria de cómo leer un electrocardiograma. Primero verificar que estás en ritmo sinusal, luego verificar la frecuencia, luego fijarte el eje y luego la morfología de las ondas. Eso es lo básico de que deben saber en el electrocardiograma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, viendo este EKG, que imagino que no se va a olvidar, vamos a empezar entonces con las patologías. Tenemos a las taquiarritmias y a las bradiarritmias. Obviamente, si yo digo bradiarritmias, es porque tenemos una frecuencia por debajo de ¿cuánto?
¿Cuánto es la frecuencia normal de una persona? ¿Cómo? 80 a 100. Uy, no. Ya, ¿de cuánto? 60 a 100. Cuidado, chicos, ¿sabes? De 60 a 100. Entonces, si yo hablo de una bradiarritmia, ¿cuánto va a estar la frecuencia? Menor de 60. Menor de 60. Y si hablo de taquiarritmia, más de 100. Muy bien. Ahora, como en los exámenes no va a ser tan sencillo, te voy a poner tanto la clínica y qué cosa, el electrocardiograma, ¿no? Para que sea bonito el examen. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones comunes de una taquiarritmia? Normalmente las taquiarritmias refieren que el paciente tiene palpitaciones, sensación de ahogo, disnea, diaforesis, mareo, dolor torácico inclusive, o pueden presentar en algunas circunstancias presíncope. Algunas que sí están asociadas a muertes súbitas son aquellas que se asocian a taquicardia ventricular. Y las bradiarritmias, mira, te lo he puesto en rojo, la mayoría suelen ser asintomáticas. O sea, tú vas al médico, ¿no? A hacer tu chequeo general y de pronto el médico te dice, ¿sabes qué? Tienes bloqueo de tercer grado y nunca has tenido síntomas, ¿no? Entonces suelen ser asintomáticos, ojo. Inclusive en jóvenes, bueno, ya no tanto en jóvenes, ¿no? Porque ahora los jóvenes de verdad de todo se van en la emergencia, pero la mayoría suelen ser asintomáticos, ¿ya? Pero si presenta síntomas, ¿cuál sería el síntoma principal? Ojo, estoy diciendo que el síntoma más frecuente, o mejor dicho, la clínica más frecuente en una bradiarritmia es asintomático. Pero si yo te dijera, en cambio la pregunta, pero si el paciente sí tuviera clínica, ¿cuál es la manifestación más frecuente en una bradiarritmia? ¿Cuál sería? Siempre que ustedes vean síncope, siempre descarten algún tipo de bradiarritmia. Así sea joven, adulto mayor, lo que sea. Siempre descarten bradiarritmia. ¿Ya? Este también te puede dar mareo, puede dar también un dolor torácico, pero frecuentemente es un síntoma. Muy bien. Y este es un cuadro que saqué del Gaito, ¿ya? Que miren, aquí este cuadro es bien bonito porque te especifica, según el lugar del marcapaso o del lugar donde está afectado, se genera un tipo de arritmia. Vamos a ver con las bradiarritmias primero. Si está afectado el nodo sinoauricular, mira qué bradiarritmia se puede dar: bradicardia sinusal o síndrome del seno enfermo. Si se afecta el nodo auriculoventricular, pueden dar los llamados bloqueos de conducción o ritmo de escape de dolor. Y si se afecta el ventrículo, es un ritmo de escape ventricular. ¿Qué pasa con las taquiarritmias? Mira, si se afecta el nodo sinusal, el único que está, ¿cuál es? Taquicardia sinusal. Y si es a nivel de las aurículas, puede haber contracciones auriculares prematuras, aleteo auricular, fibrilación auricular, taquicardias supraventriculares paroxísticas, taquicardia auricular focal, taquicardia auricular multifocal. Si es el nodo auriculoventricular, taquicardia paroxística por la entrada, y si es por ventrículos, contracciones ventriculares prematuras, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Creo que de la clase todo esto resume este cuadro. Todo esto resume este cuadro. Entonces, viendo más o menos este cuadro, es como lo vamos a dividir en las patologías. Muy bien, comencemos primero con las bradiarritmias, ¿ya? Tienen dos mecanismos para que genere una bradiarritmia. Miren, este es un impulso normal. A partir del foco del impulso empieza a generar el estímulo hacia un nivel, hacia otro nivel, y a nivel del electrocardiograma se expresa mediante un complejo. Pero en las bradiarritmias suele suceder dos cosas: la falla en generación de impulso o la falla en la propagación del impulso. O sea, ¿qué quiere decir? Donde se origina la actividad eléctrica está anulada. O puede haber actividad eléctrica, pero durante el camino se pierde, ¿no? Un sábado por la noche. Sale de la casa todo y luego se va a otro ladito. Esos son los dos mecanismos de bradiarritmia: falla de propagación y falla de generación. ¿Ya?
bien, comencemos con el más fácil. Bradicardia sinusal. Definido como una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, ¿no? Donde en el electrocardiograma obviamente vamos a ver un RR que está regular pero está prolongado más un ritmo sinusal que ya hemos mencionado. Causas fisiológicas, puede ser del deportista, del anciano. Causas patológicas, puede haber una enfermedad congénita asociada, pero de todas estas causas que te estoy poniendo aquí, te voy a preguntar cuál es el más frecuente. ¿Y cuál sería el más frecuente de todas estas causas patológicas de bradicardia sinusal? Sinusal. ¿Cuál crees que sería? Amplia, dice. ¿Cuál es otra? La clase. ¿Cuál es? Sería fármacos, siendo la causa más frecuente de bradicardia sinusal. Y dentro de ellas, el más frecuente vendría a ser los beta bloqueadores. Bisoprolol, galanidol, metoprolol, cualquiera que diagnostiques como beta bloqueadores son los más frecuentes en general bradicardia sinusal, pero de forma patológica. Muy bien, y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Está el ritmo sinusal este EKG, sí o no? Vuelvo a preguntar, no me has escuchado. ¿Está el ritmo sinusal este electrocardiograma, sí o no? Sí. Sí, muy bien. ¿Cuánto está la frecuencia de este electrocardiograma? Bueno, tiene que calcular. A ver, ahí los cuadraditos son más grandes, ¿sabes? 1500 entre la cantidad de cuadraditos. ¿Cuántos cuadraditos hay? 6. Chiquitos. ¿Cuántos cuadraditos hay? 30. Hay 35 cuadraditos. Ya, dividan 1500 entre 35, ¿cuánto es? 42. ¿Cuánto? 42. Por más o menos 43 latidos por minuto. Entonces, tienes un ritmo sinusal con una frecuencia en 48. ¿Cuántos minutos? 42. 40. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico de este paciente? Bradicardia sinusal. Bradicardia. Ya te fijaste que está en ritmo regular o en ritmo sinusal. Lo siguiente era fijarme la frecuencia. Y con eso hace el diagnóstico de bradicardia sinusal. ¿Se entendió esta primera patología? Quiero que sigan ese orden, ¿no? Primero fijarse si está en ritmo sinusal y luego fijarse la frecuencia cardíaca. Muy bien. Luego tenemos esta patología que es la llamada disfunción del nodo sinusal. No, disculpen, que es el arresto sinusal. Miren que dice que hay una ausencia del inicio del impulso auricular espontáneo, donde hay una pausa que dura más de 3 segundos. ¿Cuáles son las causas? Fibrosis tisular, isquemia miocárdica, intoxicación por digoxina o hasta isquemia cerebral. Muy bien, veámoslo según electrocardiograma. ¿Qué es lo que le llama la atención aquí? ¿Está en ritmo sinusal, sí o no? Ya, por ahí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Está en ritmo sinusal, sí o no? La respuesta es sí, pero por un momento. ¿Por qué? Hay onda P que precede el QRS. El R y R de aquí es igual al RR de aquí. Entonces sí está en ritmo sinusal. Pero ¿qué pasa? Deja de haber una conductividad que ni siquiera traslada a que genere la onda P, ni el QRS, ni la onda T. Hace una pausa durante todo esto y luego se vuelve a emerger en un ritmo similar al que desapareció. Y quiero que tomen en cuenta eso, que el ritmo que aparece luego del arresto sinusal es el mismo ritmo que aparece
antes de desaparecer. ¿Se entiende? ¿Se entiende este electrocardiograma? Necesito que me digan que sí o no para poder seguir. No, ya. La morfología que da esta onda P, QRS, onda T. Onda P, QRS, onda T. Onda P, onda QRS, onda QRS, onda T. Está haciendo un ritmo normal. ¿Hasta que hace un arresto sinusal? Arresto sinusal quiere decir que no hay ninguna actividad eléctrica. No hay actividad eléctrica. Pero luego aparece otra vez la onda P, QRS, onda T. Onda P, QRS, onda T. Pero si se dan cuenta, la morfología que da una vez que aparece de nuevo es la misma con la que desapareció. ¿Se entiende? ¿Por qué estoy dando hincapié a eso? Porque luego existe este de aquí, que es el síndrome del seno enfermo. Síndrome del seno enfermo. ¿En quién aparece ese síndrome del seno enfermo? Aparece en adultos mayores. Frecuentemente en adultos mayores. ¿Ya? Muy bien. Esto da un síndrome llamado síndrome taquicardia bradicardia. O también síndrome bradicardia taquicardia. ¿Qué quiere decir? Que primero puede haber una taquicardia, luego hay una pausa y luego aparece una bradicardia. O puede haber primero una bradicardia, hace una pausa y luego hace taquicardia. Como este de aquí. Miren, aquí el paciente aparentemente está en ¿qué? Está en taquicardia, ¿no? Los complejos R están más juntos. Y de pronto hace un arresto sinusal. Pero ya no vuelve en taquicardia, sino que se volvió ahora en bradicardia. Por eso es importante que usted diferencie un síndrome del seno enfermo, un arresto sinusal. ¿Ya? Esa es la diferencia. En el arresto sinusal vuelve a la misma actividad con la que desapareció. Pero en el síndrome del seno enfermo no. Puede iniciar primero taquicardia, luego hace un arresto y luego se transforma en bradicardia. O puede que esté en bradicardia, luego hace un arresto y se vuelve en taquicardia. Esto le va a venir en el examen, chicos. ¿Va? Voy a poner dos EKG similares para que se confundan. Muy bien. Luego existe el ritmo de escape de la unión, ¿no? Que se genera a partir del nodo aurículo ventricular con el cimiento proximal del haz de His. El QRS del EKG suele ser estrecho, normal, con una frecuencia cardíaca de 40 a 60. Y el QRS no es precedido ¿por qué? Por onda P. O sea, es característico en el ritmo de escape de la unión que no va a haber onda P, pero vas a encontrar que tiene la morfología de entre R y R suele ser regular. Lo único que vas a encontrar característica es que no vas a tener onda P y el paciente obviamente va a estar en bradicardia. Muy bien. Y empezamos con los bloqueos. Que es lo más frecuente que vamos a tener en el examen, ¿no? Los bloqueos. Muy bien. Tenemos este primero que es el bloqueo de conducción, el bloqueo de primer grado. ¿Ya? Este bloqueo de primer grado o estos bloqueos de conducción, miren que dónde se origina a nivel del nodo aurículo ventricular. Muy bien. El bloqueo de primer grado está caracterizado ¿por qué? Porque hay una prolongación del segmento PR. ¿Ya? ¿Y cuánto es esa prolongación? Más de 0.2 segundos, que equivalen a 5 cuadraditos. 5 cuadraditos. Veamos acá. Este de aquí. Este es el segmento PR. ¿Cómo lo vas a medir? Desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la complejo QRS. ¿Ya? Contabilicemos los cuadraditos. A ver, acá hay 5 cuadraditos y aquí vendría a ser unos 3 cuadraditos. En total serían 8 cuadraditos. ¿Cuánto más o menos tienen que medir? Más de 0.2 segundos. Cada cuadradito, ¿cuánto mide? En segundos. ¿Cuánto mide cada cuadradito? 0.04. ¿Cuántos cuadraditos habían?
por 8, ¿cuánto es? 0.32. ¿Está prolongado el PR, sí o no? Sí está prolongado. Y si te das cuenta, esta misma prolongación o este mismo tamaño de prolongación es la misma en todos. Es la misma en todos. Mira, si quiero sumar también aquí, serían 3. A ver, ¿cuántos serían aquí? Igual, 5, casi 8 igual. Y aquí también se repite. Entonces, la propiedad de este bloqueo ventricular primer grado es que hay una prolongación del PR, pero esa prolongación es similar a todos los complejos posteriores. ¿Ya? Suele ser similar a todos los complejos posteriores. Desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. ¿Antes del inicio o el final? No, hasta el inicio. Hasta el inicio. Por eso es PR, ¿no? Porque acá vendría a ser la Q y la R y la S, ¿cierto? Ya, pero aquí no solo, como no hay otra Q, contabilizas esto de aquí. Normalmente no debería haber otra Q, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos con el bloqueo aurículo ventricular de segundo grado, o también llamado de Wakeman. ¿Ya? Mobitz 1 o de Wakeman. Este tiene una característica. ¿Ya? Aquí también hay prolongación del segmento PR. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la prolongación no es constante, sino progresiva. ¿Qué quiere decir? Miren ese segmento PR de aquí. Aquí está corto. En el siguiente empieza a prolongarse un poco más. En el siguiente se sigue prolongando. Hasta que aparece una onda P, pero ya no conduce un QRS. Y luego vuelve a aparecer otra vez la onda P con su QRS. La onda P otra vez empieza a prolongar y así sucesivamente. Entonces, la característica del MOBIS tipo 1 es esa: una prolongación del segmento PR, pero de forma progresiva, hasta que desaparece o deja de conducir un complejo QRS. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entiende, chicos? Luego tenemos el bloqueo de segundo grado, Mobitz tipo 2. Mobitz tipo 2. Aquí ya no se trata de que el PR se prolongue. Aquí ya no existe un PR prolongado. Acá simplemente aparece la onda P, pero de un momento a otro deja de conducir un QRS. No transmite una despolarización a nivel del Q del ventrículo, ¿no? O sea, deja de conducir un QRS. ¿Ya? Entonces, no hay diferencia en el segmento PR, solamente que la onda P deja de conducir un complejo QRS. Nada más. ¿Perdón? Este tiene onda. Claro, si no tuviera acá onda P y estuviera todo esto lineado, ahí sí sería un arresto sinusal. Muy bien. Ahora, hay una regla que ustedes siempre van a encontrar, ¿no? Bloqueo AB de segundo grado, 2 de 2. O bloqueo de segundo grado, 2 de 3, ¿no? Siempre van a decir eso. Van a ver que hay ejemplos de bloqueo AB, 2 de 3. O bloqueo AB, le ponen 2 de 4. O 2 de 2. Doctor, ¿qué significa esto? Significa, este es el bloqueo de segundo grado, pero estas son las ondas P que ha dejado de transmitir. ¿Qué quiere decir? Si yo me veo este EKG, ¿cuántas ondas P han dejado de conducir un complejo QRS? ¿Cuántos han dejado de conducir? 3. Miren, aquí esta onda P ha conducido un QRS, pero esta onda P no ha conducido. 4 serían. 4. Conduce otra vez, pero
esta onda P sí conduce. El número que pongas acá es el número mayor de ondas P que han dejado de conducir. Por lo tanto, ese bloqueo de segundo grado, ¿cómo se llamará? 2B2. Porque la mayor cantidad de ondas P que han dejado de conducir, ¿cuánto ha sido? 2. Si acá hubiéramos visto, o si seguiría el EKG, y son 3 ondas P que han dejado de conducir, ya no pondría 2 de 2, porque el mayor que está dejando de conducir, ¿cuánto es? 3, entonces sería 2 de 3. ¿Ya? ¿Y entonces por qué va hombre primero? Porque es representa el bloqueo de segundo grado. Muy bien. Y el complejo de tercer grado es un complejo así, todo atorado. Aparece donde quiera, no hay una relación onda P con QRS. ¿Ya? La onda P, mira, puede aparecer en donde quiera. Puede aparecer después de la onda T, o puede aparecer bien juntito el QRS, o algunos aparecen dentro del complejo QRS. Hay una disociación de la aparición onda P con QRS. Es el bloqueo más peligroso en estos casos. ¿Ya? Entonces, en cuanto al tratamiento, el bloqueo de primer grado no necesita tratamiento, solamente debe hacerse seguimiento. El bloqueo de segundo grado, MORIS tipo 1, tampoco necesita tratamiento, salvo si el paciente tiene un dolor de pecho, o tiene mareos, tiene vértigo, ahí sí le pueden dar atropina, ¿no? Para poder acelerar un poquito el corazón. Pero el MORIS tipo 2 y el bloqueo de tercer grado sí necesitan de un tratamiento definitivo. ¿Cuál es? El marcapaso. ¿Ya? ¿Perdón? Ahí tienes dos tipos de marcapaso, el transitorio y el definitivo. El transitorio solamente puede durar hasta 2-3 meses, pero el definitivo sí tiene que ser de por vida, ¿no? De por vida. Solo hay que cambiar las pilas, ¿no? Que cambian cada 2-3 años nada más. No es externo, hacen como un cateterismo y cambian nomás la pilita. Ya, muy bien. Esta es otra radialínea más, ritmo de escape ventricular. Aquí vemos que hay un complejo QRS mayor, más ancho en la habitual. Y luego tenemos las taquias arrítmicas. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes lo comprenden y lo hacen suyo, genial. Porque para mí es la forma más fácil para poder entender. A ver. En una taquiarritmia tengo que ver dos cosas. Pasaría para ustedes. Primero tengo que preguntarme, disculpen, el QRS. Es lo primero que me voy a preguntar. ¿El QRS es angosto o es ancho? ¿Y cuándo decimos que es angosto? Cuando este mide menos de 120 milisegundos. O ancho cuando mide más de 120 milisegundos. ¿Ya? Ya acuérdense que es milisegundos, o puede ser qué cosa, 0,12 segundos o 0,12 segundos. ¿Ya? O bien es menos de 120 milisegundos o 0,12 segundos, o es mayor a 120 milisegundos o mayor a 0,12 segundos. Eso es lo primero que tú te debes de preguntar cuando ves una taquiarritmia. Obviamente que para identificar la taquiarritmia tienes que ver que esté taquicárdico, ¿no? Obviamente. Entonces lo primero que debes verificar es eso. ¿Cómo está mi QRS? ¿Está angosto o está ancho? Si está angosto, a esto le vas a llamar las taquicardias supraventriculares. Pero si está ancho, entonces son taquicardias ventriculares. Vamos por lo más fácil. En las taquicardias ventriculares tienes que ponerte a pensar dos cosas, o preguntar, ¿no? Ahora sí. Preguntar,
¿cómo está el RR? Y tienes dos cosas, que sea regular o que sea irregular. Si es regular, tu primera impresión diagnóstica debe ser taquicardia ventricular. Pero si es irregular, entonces estás frente a una fibrilación ventricular. Ambas patologías son las llamadas actividades eléctricas desfibrilables. Son las únicas arritmias desfibrilables. La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, obviamente aquí lo tienes que poner sin pulso. Cuando yo te pregunte cuáles son las arritmias únicas desfibrilables, ¿cuáles son? Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Muy bien. Veamos ahora por lo más complejo, que vendría a ser las taquicardias supraventriculares. De esas taquicardias supraventriculares tienes que preguntarte lo siguiente. ¿Cómo son las RR también? Te preguntas cómo son las RR. También aquí pueden ser o regulares o pueden ser irregulares. Si son regulares tienes que preguntar, ¿tiene onda P? Si tiene onda P, entonces tu primera impresión diagnóstica debe ser taquicardia sinusal. Pero si no tiene onda P, entonces lo primero que debes decir, si esas ondas P no tiene onda P, tiene ondas F mayúsculas. Si tiene onda F mayúscula, es una flúor auricular. No tiene onda P, no tiene tampoco onda F, entonces es una taquicardia supraventricular paroxística. Pero si es irregular, entonces lo que debo pensar que sea una fibrilación auricular o es una taquicardia auricular multifocal. ¿Cuál es la diferencia de esta con esta? Que esta no tiene onda P y esta sí tiene onda P. Esa es la forma, aparentemente, de una forma de algoritmo que tienen que aprender. Y se le va a hacer fácil cuando pasemos al vista de los EKG. Cuando son irregulares, las RR tienes que pensar en taquicardia auricular multifocal o fibrilación auricular. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay ondas P en la fibrilación auricular, pero sí hay ondas P en la taquicardia auricular multifocal. Y cuando sea regular, tienes que preguntar también, ¿hay ondas P o no? Si hay ondas P, taquicardia sinusal. Si no hay ondas P, entonces pregúntate si tiene ondas F mayúsculas. Onda F mayúscula, flúor auricular. No tiene ondas P mayúsculas, taquicardia supraventricular paroxística. Prácticamente esto es lo que vamos a ver acá ahora. Vamos para la práctica. A ver, según ese EKG, la novia de la niña, según ese EKG, practica lo que te he dicho ahí. Practica lo que te he dicho ahí. Este EKG, ¿cómo está el QRS? ¿Está angosto o es ancho? Vuelvo a preguntar. El QRS en ese EKG, ¿cómo está? ¿Angosto o está ancho? Angosto. Angosto. Muy bien. Entonces estoy en este nivel. La siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo está
El RR. ¿Cómo está el RR ahí? ¿Cómo está? Normal. ¿Cómo está? Regular. Muy bien. Son de muchas mujeres, ¿ah? Regular. Muy bien. ¿Cuál es lo siguiente que debo preguntarme? Onda P. Ondas P. ¿Cómo están? ¿Hay ondas P? ¿Sí o no? Sí. Sí hay ondas P. Entonces, ¿qué es? Una taquicardia sinusal. ¿Se entendió? Ya, muy bien. Es lo mismo. Excelente. Causas de taquicardia sinusal: fiebre, ¿no? Sepsis, anemia, EPOC, hipertiroidismo, ansiedad, todos los que están ahí. Dígame. Disculpe, ahí donde he explicado, donde nos preguntamos si hay onda P, hay taquicardia sinusal. Al otro lado dice no, esa parte no entendí. Allá. Acá dice si hay ondas P sí y ondas P no. Si no hay ondas P, pregúntate si tiene ondas F mayúsculas. Si tiene ondas F mayúsculas, es flúor auricular. Pero si no tiene esas ondas F, entonces es una taquicardia supraventricular paroxística. Muy bien. Seguimos. Esta contracción auricular prematura solamente menciona de que hay una contracción de la onda P de forma irregular. Y luego tenemos esta de aquí, que es el flujo auricular. Entonces veamos el EKG. Vean este EKG mejor. Este EKG. ¿Con cuál? Sí, este. Ya. Preguntémonos entonces lo siguiente. ¿Cómo está ese QRS? Angosto. Agosto. Muy bien, estamos acá. ¿Cuál es lo siguiente que debemos de preguntar? La RR. ¿Cómo? El RR. Muy bien. ¿Cómo está ese RR? Irregular. Irregular. Ya. ¿Cuál es lo siguiente que te preguntaba en irregular? Si había ondas P o no, ¿es cierto? Ya, muy bien. ¿Tiene ondas P? ¿Tiene ondas P? No. 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 Parece, ¿cómo te parece? No sé si soy paciente. Entonces ahí viene la única implicancia diferencial. Que a veces los flúteres suelen ser regulares, pero hay ciertas ocasiones que el flúter suele también ser irregular. Pero ¿dónde pertenece? A las que no presentan ondas P. Cuando es irregular se considera que no tiene. Cuando el flúter es irregular se consideran aquellas que no tienen ondas P. Ya, no tiene ondas P. Entonces, ¿qué característica tendría que tener el flúter auricular? Esas famosas F mayúsculas o también llamados diente en serrucho. Diente en serrucho. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué? Porque esas ondas F no lo tiene la fibrilación auricular. La fibrilación auricular tiene las ondas F minúsculas, mientras el flúter auricular tiene ondas F mayúsculas, o sea, las llamadas diente de serrucho. ¿Sí? Muy bien. Estos pacientes con flúter auricular son pacientes que también tienen alta probabilidad de generar trombos o coágulos y pueden viajar al cerebro y generar un infarto cerebral. Por eso la idea con ellos es tratar qué cosa. Primero, controlar la frecuencia. Siempre en pacientes con taquicardias o taquiarritmias, siempre es bueno mejor controlar las frecuencias antes que ¿ya? Entonces aquí le podemos de repente, si están con una taquicardia muy extensa o muy prolongada, hay que iniciarla de repente beta-bloqueadores o amiodarona, ¿no? Y también darle anticoagulantes para evitar un infarto cerebral. Muy bien. Luego tenemos las taquicardias supraventriculares, ¿ya? Estas pueden ser llamadas las taquicardias de reentrada del nodo auriculoventricular o también llamadas taquicardia auriculoventricular, ¿ya? Taquicardia
reentrada no auriculoventricular o taquicardia de reentrada intranodal. ¿Cómo es la fisiopatología de esta enfermedad? Normalmente, cuando el impulso eléctrico, ¿no? Ese es el impulso que llega al nodo sinoauricular, viaja para que llegue al nodo auriculoventricular, lo hace mediante dos mecanismos o dos vías. Uno, que es la vía rápida, y otro, que es la vía lenta. Obviamente, el primero que va a llegar, ¿cuál va a ser? La vía rápida. Esa vía rápida va a conducirse hacia el haz X del lado derecho, del lado izquierdo, y así va a despolarizar al ventrículo. Esa es la forma normal. Por lo tanto, cuando el rápido ya esté por el haz X, ya va a llegar la fibra de Purkinje, la onda lenta recién va a estar llegando. Pero se va a bloquear, esa onda lenta se bloquea. ¿Por qué? Porque como ya está, en este momento está despolarizado toda esta conductividad, ya no va a poder generar un nuevo impulso nervioso a este nivel. ¿Qué pasa en las taquicardias de reentrada del nodo auriculoventricular o intranodal? ¿Qué sucede ahí? Lo que pasa es que igual, ¿no? El nodo sinusal va a dar el impulso al nodo auriculoventricular, pero ¿qué sucede? Va la vía rápida, pero esa vía rápida está bloqueada. Entonces, esa vía rápida que está bloqueada, el único que va a empezar a llegar, ¿cuál va a ser? La vía lenta. Pero cuando la vía lenta llegue al nodo auriculoventricular, va a encontrar que está indemne esa estructura. No va a ser impulsada con nada. Y se va a asustar, va a decir, oye, pero yo no tengo tanta fuerza para poder despolarizar toda la parte del ventrículo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a querer volver a llamar o va a querer volver a ir con la dirección de donde está bloqueado la vía rápida y lo va a encontrar también bloqueado a él. Entonces, ¿qué hace? Hace un giro por su mismo entorno y se genera un fenómeno de reentrada, porque vuelve a ingresar por su mismo lado para que mientras más veces se encuentra por ese mismo camino, el impulso nervioso, el impulso eléctrico sea más rápido. Y mientras más vuelve por ese camino, se vuelve más rápido y la conductividad va a ser disparada hacia el ventrículo. Por eso se le conoce como un mecanismo de reentrada. ¿Pero de dónde? Del mismo aurículo ventricular. ¿Se entendió esa parte? Otra vez. El nodo sinoauricular viaja al nodo auriculoventricular. Lo hace por dos formas: vía rápida y vía lenta. Normalmente tiene que llegar primero la vía rápida y al final la vía lenta. Pero la vía lenta nunca conduce, porque cuando llega ya lo va a encontrar despolarizada esta zona. ¿Qué pasa en la taquicardia de reentrada nodo auriculoventricular? Se forma un bloqueo en el camino de la vía rápida. O sea, esa vía rápida nunca va a llegar al nodo auriculoventricular porque está bloqueado. Entonces, ¿qué pasa? El único que va a llegar, ¿cuál es? El lento. Pero cuando llega el lento lo va a encontrar indemne, no lo va a encontrar despolarizado, ¿no? Y se va a hacer la siguiente pregunta: ¿cómo rayos voy a poder despolarizar todo el ventrículo si soy demasiado lento? Entonces, ¿qué hace? Hace ese mecanismo de que va a ingresar por su mismo camino y sale por su mismo camino. Ingresa y sale, ingresa y sale, ingresa y sale. Y esa forma de que ingrese y sale por su mismo camino hace que el impulso eléctrico sea más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido, y luego empiezan a haber disparos de impulsos eléctricos hacia el ventrículo. Por eso es que genera la taquicardia. Y es por eso mismo que ingresa por su mismo lado, que por eso no va a permitir que despolarice tampoco el nodo sinusal. Es por esa la razón que tampoco en este tipo de taquicardia vamos a encontrar ondas P. ¿Ya? Porque nunca va a pasar por el nodo sinusal, o sea, no va a regresar al nodo sinusal, solo que va a su mismo trayecto y vuelve, va al mismo trayecto y vuelve, va, y tan rápido es que ni siquiera va al nodo sinusal. Por eso es que ni siquiera se expresa la onda P. Y así se expresa la siguiente. Miren, esta es una taquicardia supraventricular típica. Miren, hay ondas P aquí, ya vean esto de aquí y vean ahora sí lo que hemos mencionado. A ver,
El EKG verde. ¿Cuál es la pregunta primero? El QRS. ¿QRS estrecho o angosto? Estrecho. QRS Angosto. ¿angosto o ancho? Angosto. Angosto. Muy bien, estamos acá. Lo siguiente es, ¿RR regular o irregular? Regular. ¿Regular o irregular? Regular. Regular. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Tiene onda P, sí o no? ¿Tiene onda P? No. ¿Tiene onda P? No. ¿Tiene onda P? Ah. ¿Dónde está la onda P? Ah. ¿Dónde No está hay. la onda P? Esta es la onda T, por si acaso. Ajá. Esta es la onda T. Ya. ¿Tiene onda P? No. No. ¿Cuál es la siguiente que tienes que preguntarte entonces cuando no tiene onda P? Si es Si tiene fluores. ondas F o no. ¿Tiene ondas F? No. Las F mayúsculas, ¿las tiene? ¿Sí? ¿Dónde? Ay, no, este. Aquí estamos viendo, ¿ah? ¿Tiene ondas F mayúsculas? No. No. Entonces, ¿qué es? Una taquicardia supraventricular Paroxística. Pero si yo quisiera ser más específico, te diría que la respuesta es taquicardia de reentrada del nodo auriculoventricular. Entonces tu respuesta no va a ser taquicardia supraventricular paroxística, va a ser taquicardia de reentrada del nodo auriculoventricular. ¿Se entendió eso, chicos? Sí. ¿Se entendió o no? No sé si dicen sí por compromiso. Ya. Muy bien, existe otra taquicardia supraventricular, pero esta ya no se llama de reentrada del nodo auriculoventricular, sino se le conoce como taquicardia de reentrada auriculoventricular. Aquí no tiene nada que ver mucho el nodo. ¿Ya? ¿Por qué? Mira lo que sucede. Esta taquicardia de reentrada auriculoventricular tiene un nombre que se llama síndrome de excitación ventricular, también llamado síndrome de Wolff-Parkinson-White. Esta enfermedad suele asociarse básicamente en jóvenes. ¿Ya qué sexo? Sexo masculino, a partir de los 18 o 20 años. Son pacientes que se quejan bastante de palpitaciones que vienen por momentos o cuando hacen alguna actividad extenuante empieza a presentar esas palpitaciones. ¿Ya? Le hacen su EKG y sale este tipo de patologías. La fisiopatología suele ser casi similar, pero en este caso lo que existe es una vía accesoria. Yo les había dicho que del nodo sinusal pasaba al nodo auriculoventricular, ¿cierto? Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa en este tipo de pacientes? Que existe una vía accesoria, una vía anómala. Más allá de la conductividad normal, existe una vía anómala, como un bypass que se ha hecho. Entonces, el nodo sinusal, cuando transmite su impulso eléctrico al nodo auriculoventricular, ve que hay una vía accesoria. Y dice, oye, también puedo recorrer por este camino. Perfecto. Entonces lo que hago es transmitir mi impulso a ese camino. Pero ¿cuál es el primero que va a llegar? ¿El de la vía accesoria o de la vía normal? La vía accesoria. Lamentablemente es el de la vía accesoria el que llega primero. Por eso que cuando llega esta vía accesoria se genera una muesca a nivel del QRS, a la cual la vamos a llamar onda delta. Y la onda delta es patognomónico ¿de qué? De síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y eso se debe porque por la vía accesoria ha llegado el impulso eléctrico antes que el impulso normal que pasa por el nodo auriculoventricular. ¿Ya? Como ha llegado segundos antes o milisegundos antes al QRS, se genera esta muestra de acá, de la onda delta. Y la onda delta es patognomónico de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Igual aquí, ¿no? Primero, características del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Onda El delta. PR debe ser corto, el PR debe ser corto y debe haber una muestra acá. No sé si se logra ver aquí. Está la onda P, al inicio del QRS se forma como una pequeña pancita al QRS, una muesca. Esa pequeña muesca es la llamada onda delta. Y este es patognomónico ¿de qué? De pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White.
Wolf. Parkinson. Eso se pueden ver en las derivadas de extremidades, tanto de 1, de 2, las otras también. Ese tiene que aparecer en todas. Muy bien. Luego tenemos la taquicardia auricular multifocal. ¿No? Habíamos dicho también que se integraba acá, ¿no? A ver, con este complejo, con este encaje, seguimos trabajando. A ver, QRS, ¿estrecho o ancho? Estrecho. Estrecho, angosto. Muy bien. Angosto. ¿Cuál es lo siguiente que tengo que preguntarme? Las QRST. RR, muy bien. ¿Las RR son regulares o irregulares? Regular. Irregulares. Entonces, lo siguiente que me pregunto, ¿cuál es el siguiente que me pregunto? Si tiene ondas P o no. ¿Tiene ondas P o no? ¿Tiene ondas P o no? No. Oye, definitivamente ustedes no saben plagiar. Ah, sí. ¿Tiene ondas P sí o no? Tiene ondas P. Entonces se le caracteriza como taquicardia auricular multifocal. Pero, doctor, si existe multifocal, entonces también debe existir monofocal o focal. Sí, sí existe. Porque la diferencia es que la taquicardia auricular multifocal debe haber morfología anormal de la onda P. ¿Más de cuánto? Más de 3 ondas P en su morfología normal. Anormal. Si tiene solamente 2 o una morfología normal de la onda P, se le conoce como taquicardia auricular focal. Pero multifocal se conoce cuando son mayor o igual a 3 de onda P. Muy bien, y luego tenemos al famoso fibrilación auricular. ¿No? Para la fibrilación auricular necesito que sepan lo siguiente. Este cajero. A ver, practiquemos otra vez. Según el algoritmo que hemos armado, en fibrilación auricular siempre es bueno, en flujo auricular siempre es bueno que también vean el D2 largo. Siempre pidan el D2 largo, o sea el D2, pero en más de 10 segundos. En más de 10 segundos, como dice. ¿Ya? Muy bien. Vean entonces este de aquí, esta derivada 2. ¿Ya? ¿Cómo está el complejo QRS? Angosto. ¿Cómo está? Angosto. Angosto, muy bien. ¿Cuál es lo siguiente que tengo que preguntarme? ¿Es irregular o irregular? RR, ¿no? ¿Está regular o irregular? Irregular. Irregular, muy bien. ¿Cuál es el siguiente que me pregunto? La onda P. ¿Tiene ondas P? No. ¿Tiene ondas P? No. Vamos chicos, ¿tiene ondas P? Bonito No veo. ¿Se le gusta el marcado? Estas ondas pequeñitas son las ondas F minúsculas. Ondas F minúsculas. No tienen ondas P. Ya ves. Son ondas F minúsculas. Por lo tanto, si tiene ondas F minúsculas, ¿qué es? Fibrilación auricular. Hablar de fibrilación auricular es un tema amplio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular sigue siendo hasta la fecha el primer causante de generar infarto cerebral. Entonces, para tratar la fibrilación auricular, primero tengo que tener dos tiempos. El primer tiempo que consiste en tratar la frecuencia cardíaca. Ese es el primer tiempo. Y el segundo tiempo es saber si lo anticoagulo o no. ¿Ya? La frecuencia cardíaca, el control de qué va a depender, de que si está hemodinámicamente estable o no. Si está hemodinámicamente estable y con
cuando yo me refiero a hemodinámicamente estable es que la presión arterial esté bien, ¿no? A ese paciente entonces sí puedo controlarle la frecuencia cardíaca con qué? Con medicamentos, como cuáles. Tenemos la miodarona, tenemos digitálicos como la natoxide C, entre otros. Pero si el paciente está hemodinámicamente inestable, o sea, la presión arterial está baja, a ese paciente no lo puedes tratar con estos medicamentos. ¿Por qué? Porque generan hipotensión. Entonces, en esos casos, ¿qué haces? La famosa cardioversión eléctrica. Lo que tanto les gusta a ustedes, ¿no? Sacudir al paciente, electrocutar. ¿Ya? ¿Y a cuánto lo vas a electrocutar? A 150 joules. Algunos dicen hasta 200. ¿Ya? Ese es el rango. De 150 a 200 joules. Esa es la cantidad de electricidad que debe recibir el paciente, pero solamente cuando la presión arterial esté baja o esté hemodinámicamente inestable. Entonces, en el examen yo te voy a poner paciente de 30 y tantos años que presenta palpitaciones, ¿no? Ingresa a emergencia y se evidencia en el EKG y le pongo el EKG de presión auricular. La primera pregunta es ¿cuál es el diagnóstico? ¿No? Haciendo el algoritmo todavía te voy a poner, ¿no? ¿Y cuál va a ser la siguiente pregunta? ¿Cuál es el manejo de ese paciente? ¿No? Si está hipotenso o te he puesto en la historia de repente llenado capilar más de 2 segundos o frialdad periférica o oliguria o anuria son signos de hipoperfusión. Por lo tanto, si son signos de hipoperfusión, entra en este rango. Y lo que vas a hacer poner entonces, ¿qué es? Cardioversión eléctrica. ¿Ya? Muy bien. Y lo otro es decidir la anticoagulación. ¿Cómo decidir anticoagulación? Con estos dos scores. El famoso CHA2-VAC, porque antes se llamaba CHA2-VAX2, pero ahora ya no, ahora se llama CHA2-VAC, nada más. ¿Ya? El CHA2-VAC tiene acá sus parámetros y el HASLET, que es lo que nos mide el riesgo de sangrado. O sea, si yo le doy anticoagulantes, ¿cuánto es el riesgo de que ese paciente me sangre con ese anticoagulante? ¿Ya? ¿Cuánto es el CHA2-VAC normal? Si mi paciente tiene una suma de esta categoría, 2 o más puntos, el paciente tiene que recibir anticoagulación. Con un score de CHA2-VAC 2 o más puntos, el paciente debe recibir anticoagulación. Y con un HASLET de mayor o igual a 3 es alto riesgo. O sea, si yo le doy anticoagulante a ese paciente, tiene un alto riesgo de sangrar, si el puntaje sale mayor o igual a 3. Pero ¿qué dice esta guía, o qué dice la guía de fibrilación auricular del año pasado? Mira, te dice, no, que tienes que hacer el HASLET para ver si sangra o no, tienes que tener cuidado, ¿no? Pero ¿qué dice abajo en una cápita? Se pone, ¿no? Pero si el paciente necesita el anticoagulante y es más el beneficio que el riesgo, darle de todas maneras el anticoagulante. O sea, no le importa nada si es que tienes alto riesgo, igual tienes que darle anticoagulación. ¿Ya? Entonces, esta prácticamente el HASLET es solamente un saludo a la bandera, nada más. ¿Ya? Porque igual de todas maneras todo paciente con fibrilación auricular tiene alto riesgo de generar un infarto cerebral. Entonces obviamente va a sopesar más el beneficio que el riesgo. Salvo tu paciente, ¿no? Tenga antecedente de úlcera gástrica, úlcera péptica, ¿no? O tenga alguna enfermedad que compromete los factores de coagulación, no sé, hemofilia, ¿no? O trombofilia, ¿no? Solo en esos casos sí tienes que considerar no dar la anticoagulación y sí sopesar el riesgo de ese paciente. Muy bien, entonces, la diferencia ahora es saber, ya, vamos a suponer que sí, mi paciente sí necesita anticoagulación. Lo siguiente es decidir, ¿qué doy? ¿Anticoagulantes directos o antagonistas de qué? De la vitamina K. Warfarina. La warfarina es un ejemplo de ellos. Los antagonistas de la vitamina K. Y los anticoagulantes directos, aquí tenemos a la Apixaban, a Rivaroxaban, ¿no? Muy bien. Doctor, ¿con cuál inicio? ¿Con cuál de los dos inicio? Entonces la guía bien claro te dice, ¿no? Paciente con fibrilación auricular apto para anticoagulación. ¿Cuál es la primera pregunta? Dice, paciente con fibrilación auricular
y válvula cardíaca mecánica o estenosis mitral de moderada a grave, si mi paciente tiene esto, entonces ¿cuál es el mejor que debe darle? Antagonistas la vitamina K, o sea, la warfarina. Solo si, solo si cumple esta pregunta de acá. Si no cumple eso, entonces el preferible va a ser los datos, como Rivaroxaban y Apixaban. ¿Ya? Eso es todo lo que tienes que saber de este algoritmo. ¿Cómo se ven las Esta es pues. A ver dónde está ahora. Vamos a poner un ejemplo. Muy bien. Y luego tenemos las taquicardias o las taquiarritmias ventriculares. Con ese café, a ver, veamos el ejemplo. Preguntémonos, QRS, ¿ancho o angosto? Ancho. Ancho, muy bien. Entonces estamos acá. Nos preguntamos entonces las R's, ¿no? RR, ¿regular o irregular? ¿Regular o irregular? Irregular. ¿Cómo? Irregular. Regular. Entonces estamos frente a una taquicardia ventricular, ¿no? Y se ve, ¿no? Si bien se encuentra que la morfología es similar, miren, el complejo QRS aquí es similar a todos los demás, pero existe una variación que es la que voy a poner en el examen, ¿no? Bueno, esta es una, ¿no? Monomórfica se le conoce porque todos tienen la misma forma, ¿ya? Polimórfica porque, mira, tiene una forma primero, luego tiene una forma más ancha, más cuadrada, y otra es inclusive más ancha inclusive que las demás, ¿no? Solamente varían en la morfología, pero siempre son parejos, pero mire esta de acá, parece una sincronización de radio, ¿no? A eso se le llama la famosa torsada de Points. ¿Qué quiere decir? Sigue siendo una taquicardia ventricular, solo que los complejos o los voltajes de los complejos son diferentes. Algunos son mayores, luego empiezan a ser menores y luego se vuelven más mayores y así. Pero sigue siendo una taquicardia ventricular. ¿Cuál es la característica de esta torsada de Points? Que siempre va precedido de ¿qué? De un QT prolongado. ¿Ya? Entonces, la idea es que cuando tú tengas un paciente con QT prolongado, ¿no? Que cuando revises en el B5, porque los QT se revisan en el B5, si ese QT está prolongado más de 440 milisegundos en hombres y más de 460 en mujeres, ese paciente tiene alto riesgo de padecer una taquicardia ventricular. ¿Y qué forma? La famosa torsada de Points. ¿Ya? Entonces siempre contabilicen QT básicamente en pacientes que tengan hipocalcemia o pacientes ancianos. Muy bien, y este último, a ver, ¿cómo está el complejo QRS? No hay. ¿Cómo está el complejo QRS? ¿Ah? ¿Angosto? No se presenta. ¿Cómo está? ¿Ancho o angosto? Ancho, está ancho el QRS. ¿No ven lo gordo que está ahí? Muy bien. Lo siguiente entonces, ¿qué es? Las R. Muy bien. ¿Son RR regulares o irregulares? Irregulares. Irregulares. Entonces, ¿qué es? Fibrilación Ventricular. Muy bien. Aquí les presento ritmos no desfibrilables, que es la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Si el paciente ya ha fallecido, pero sigue manteniendo la actividad eléctrica en el monitor. Y la famosa asistolia. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver, una cosa así va a venir el examen. Paciente mujer de 20 años que ingresa con palpitaciones. Al examen físico se le encuentra taquicárdica, se le toma un EKG y muestra lo siguiente. Aplicando lo que hemos mencionado. Ya, a ver. Tenga su plan. A ver. ¿Es una taquiarritmia o es una bradiarritmia? Voy a ver la pregunta. ¿Es una taquiarritmia o es una bradiarritmia?
Taquiarritmia. Muy bien. Entonces, si usted es una taquiarritmia, hago las siguientes preguntas que ya conocemos. A ver, como canción. El QRS está ancho, Angosto. Angosto. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? El R y R. Muy bien. Las RR son regulares, son irregulares. Voy a volver a repetir. Las RR son regulares o son irregulares. ¿Cómo? Irregulares. Muy bien. Entonces, si son irregulares, ¿qué es lo siguiente que debo preguntarme? Si tiene onda P. Si hay ondas P o no. ¿Tiene ondas P? ¿Tiene ondas P? No, muy bien. Entonces la respuesta es. No. La respuesta es. Flúter. No. Taquicardia supraventricular. ¿Hay ondas P o no? Ah, no. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Taquicardia. A ver, dijeron QRS angosto, ¿no? Dijeron RR irregular. Ya, Entonces ajá. estamos aquí, en estos dos. ¿Hay ondas P o no? ¿Hay ondas P? No. Entonces, ¿qué es? Taquicardia sinusal. Es una Flúter. Estamos ¿O no? en agosto. RR irregular. Y nos quedamos si había ondas P o no. No hay. ondas P? No. No. Entonces, ¿qué es? Flutor. Auricular. Es ¿Ah? una activación auricular. Oye, chicos, no se pasa. ¿Fibrilación auricular? Otra pregunta, le añado. Paciente también se observa que presenta oliguria, llenado capilar, más de 3 segundos. ¿Cuál es el tratamiento ideal en este paciente? Está ahí. Ah, ya. ¿Cómo? Cardioversión eléctrica, ¿no? Cardioversión eléctrica. ¿De cuánto? De 150 a 200 joules. Ya, a ver. Varón de 80 años, con palpitaciones 5, de aproximadamente 2 minutos. ¿No? De aproximadamente 2 minutos. Se le toma un electrocardiograma y se evidencia lo siguiente. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? A ver. Una bradicardia. Bradiarritmia. A ver. ¿Qué les llama la atención de ese electrocardiograma? Las pausas que hace. Esas pausas. Ya, entonces, en toda la teoría que hemos estado viendo, hemos visto solamente dos patologías que generan esa pausa, ¿no? El famoso arresto sinusal y el síndrome del seno enfermo, ¿no? Ya. De esas dos, por favor, ¿cuál es el que presenta en el electrocardiograma? Arresto sinusal. ¿Cuál es? Lo que tiene este paciente es arresto sinusal. Miren, acá sigue taquicardia, hizo un poco de arresto sinusal, pero sigue en taquicardia. Volvió a hacer arresto sinusal y sigue haciendo taquicardia. Nunca hizo una bradicardia a taquicardia, o una taquicardia a bradicardia. ¿Ya ven? Por eso les digo que lean bien eso o vean ejemplos de síndrome seno enfermo y arresto sinusal. Siguiente, paciente varón de 40 años, asintomática, acude al médico para hacerse un descarte de varias enfermedades. En el electrocardiograma se obtiene lo siguiente. A ver, ¿cuál es? Les doy una ayuda. Fíjense el D2, nada más. A ver, el D2, el de acá, toda esta zona. Todo el dedo. A ver.
¿Qué primero le dije que te preguntara? No, eso es en cuanto a la frecuencia. Frecuencia. ¿Está en ritmo sinusal, sí o no? No. Sí, sí hay otras P, ¿no? Pero ¿está en ritmo sinusal? No. Sí. Mira que esta R y esta R luego no es igual a esta. No está entonces en el ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca, ¿en cuánto está? ¿Cuánto está la frecuencia cardíaca? ¿Cuánto? 70 y algo. Ya, pero ¿qué les llama la atención? Ya, ¿qué les llama? No voy a preguntar eso. ¿Qué les llama la atención de este EKG? Las pausas. El arrestos. Bueno. Con esta pausa de acá. Ya. Y esta pausa de acá. Ya, muy bien. ¿Eso sería arresto sinusal? No. ¿Sería síndrome de sueño enfermo? No, muy bien. ¿Por qué? Porque hay una onda P precediendo. Entonces, ¿qué es? Es un bloqueo, muy bien. Es un bloqueo auriculoventricular. Pero ¿cuál de los tres tipos que hemos hablado? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Móvils? ¿Quién hizo otro? Ya, miren. Miren el segmento PR de aquí. Ahora miren el de aquí. Se va prolongando. Se va prolongando. Se va prolongando más. ¿Hasta que deja de conducir? ¿Cómo se le llama ese? Móvils tipo. Móvils tipo. Móvils tipo 1. Acuérdense que el bloqueo auriculoventricular del primer grado, la prolongación de PR es constante. Es constante. A diferencia del móvil tipo 1, también llamado Wakenbach, la prolongación suele ser progresiva. Se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando, hasta que la onda P deja de conducir a un QRS. Y lo mismo que ha pasado acá. Se prolonga, se va prolongando más y más, hasta que dejó de conducir. ¿Ya? Yo les recomiendo que se metan una rezada antes del examen. Ya, a ver, esta de aquí. Varón de 64 años, con palpitaciones y mareos. A ver. Creo que está claro, ¿no? ¿Es una taquiarritmia o bradiarritmia? Taquiarritmia. Muy bien, encendemos la luz entonces. Nos iluminamos. A ver. QRS, ¿ancho o angosto? ¿Cómo? Ancho, muy bien. Ahora ¿qué nos falta preguntar? R, ¿cierto? ¿Es regular o irregular? Irregular. ¿Cómo? Irregular. ¿Es irregular? ¿Cuál es? ¿Irregular o regular? Irregular. ¿RR regular o irregular? Irregular. ¿RR regular o irregular? Regular. Ah. Regular. Mira, ¿no ven la misma distancia que corre? Es una R regular, por lo tanto estamos en una taquicardia ventricular. Entonces tu primer diagnóstico, o la primera pregunta sería esa, ¿no? Primer diagnóstico de este paciente, taquicardia ventricular. Segundo diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? Te mencioné que estas son Desfibrilables. 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 Entonces la respuesta sería desfibrilación. Desfibrilación. Muy bien, chicos. A ver, les voy a presentar el siguiente caso. Este es un paciente que tuvimos en el hospital 2 de mayo. ¿No? Un paciente que ingresó, se fue a diálisis y nos realizaron de diálisis con taquicardia. ¿No? Le pusimos el monitor y este fue
el trazado que está aquí en el monitor. ¿Qué les parece? ¿Qué diagnóstico sería? Ya. Hagamos la pregunta, ¿no? A ver. Ah, ya. Ya, ahí. ¿Cómo sería? A ver. URS, Angosto. angosto o ancho. Angosto. Angosto, muy bien. Ya, las RR son regulares o irregulares. Ya está viendo bien, vamos a volver a poner para que lo vean. A ver, ahí. ¿Irregular o regular? Irregular. Muy bien. ¿Hay onda P o no? ¿Qué parece? ¿Hay onda P o no? No hay onda P. No hay onda P. Por lo tanto, ¿qué es? Ah, ya. Es un QRS estrecho. Estrecho, angosto. Fibrilación auricular. Este paciente tenía presión arterial de 40-30. ¿Ya? Entonces tuvimos que ¿El cardiovertir. RF es irregular ahí? Sí, irregular. Y miren, luego de la calibración, miren cómo se reguló. ¿Ya? Muy bien. O sea, luego de electrocutarlo. Ese es otro caso, pero que tuvimos en la clínica. Ahí está. A ver. Es un paciente varón de 32 años que discutió con su enamorada, ¿no? Se le dio a su enamorado porque fue, regaló un oso y vio que tenía flores. Y miren lo que se encuentra a nivel de del monitor. ¿Qué logran ver? Una taquicardia. No vean al chico, pero vean al Dios mío. ¿Ah? Ya, entonces ahí háganse la pregunta de esta imagen. ¿El QRS es estrecho? Estrecho. Angosto. Angosto, muy bien. ¿Las R, cuál es la pregunta? Regular, ¿Son regular. regulares o no? Regulares. Sí, es regular. La siguiente pregunta, ¿cuál sería? Onda P. Onda P. ¿Tiene onda P? No, No se tiene ve. onda P. Entonces, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Si tiene onda CF o no. ¿Tiene onda CF? No tiene onda CF. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Fibrilación auricular. Ah. Paroxística o también llamado taquicardia de la entrada del nodo auriculoventricular, ¿no? Muy bien. Entonces, el paciente, como pueden ver ahí en la imagen, la presión estaba bien. Miren que aquí la presión estaba bien, miren, 148/129. O sea, no tiene signos de hipoperfusión. Pero ¿qué había pasado con este paciente? Que ya le habíamos dado el tratamiento, ¿ya? Pero no mejoraba ese paciente. Ya le habíamos dado medicamento endovenosa que es la adenosina. ¿Ya? El tratamiento de la taquicardia supraventricular paroxística es adenosina. ¿Ya? Se le dio como 4 o 5 ampollas y no mejoró ese paciente. Entonces con el cardiólogo hablamos para que empecemos con la cardioversión eléctrica. Y eso es lo que se hizo. Ahí se pide que todo el mundo esté despejado, porque no sé que también de paso se vaya a poner. A veces se hace dormir un poco al paciente porque eso duele. ¿Ya? Ahí se le había hecho dormir un poquito. Entonces ahí se prepara todo para decir y ahí está. Y miren cómo empieza a volver. Va lento, se va empezando a regular. Ahí le pone el tramador para el dolor, porque si es bien doloroso, ¿no? Empieza a regularse poco a poco hasta que empiece ya se reguló. Muy bien, chicos. Entonces espero que hayan